Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la ira del amor divino. Leemos para memorizar Salmo 78:38. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensa que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios y se revela como Él mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal, y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. Afligido por el mal. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira. Una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el cielo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente, y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndoles pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. De hecho, según el Salmo 78:38, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su relación ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas en Jonás capítulo 4 versículo 1 al 4. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel que no quería que Dios les mostrara misericordia. ¿Qué lección para nosotros? ¿Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea? De todas las personas las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberían reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que precisamente porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, sabía muy bien que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. La frase hebrea traducida como tardo en enojarse o
longánime podría traducirse literalmente como largo de raíz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud de esta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse, mientras que los seres humanos no tardan en airarse. Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado, ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en él. Indignación justa. La ira en tal circunstancia, según Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En estos casos Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones, para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponían debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizadas para engañar y oprimir a algunos de las más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó. Literalmente es indigno. Les dijo, dejad a los niños venir a mí. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. La ira de Cristo se asocia como aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? Dios no se complace en afligir. A lo largo de la palabra de Dios, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y también contra los opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña su creación. Según Lamentaciones capítulo 3, versículos 32 y 33, Dios no se complace en afligir. Literalmente Dios no aflige de corazón, no quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Esta verdad es ejemplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con él. Por medio de los profetas, Dios llamó una y otra vez a su pueblo, pero éste se negó a escuchar. Según Esdras capítulo 5, después que el pueblo provocara persistente e impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Dios lo hizo solamente después de que ya no hubo remedio. Y más tarde juzgó a Babilonia por la devastación excesiva que infligió a Judá. Muchos otros juicios que las Escrituras describen como desencadenados por Dios se explican como casos en los que Él entrega al pueblo a sus enemigos. En respuesta a la decisión del pueblo de abandonar al Señor y servir a los dioses de las otras naciones, la ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación, procede de su amor por todos y su deseo del bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. Mostrar compasión. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor.
La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la justicia y la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! A algunos les preocupa que la ira divina puede interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Según Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice la palabra de Dios: «Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano». Y lo que les está preparado se apresura. Este versículo nos ayuda contra la tentación de vengarnos según las Escrituras. Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza a Dios, como escribe Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19, citando Deuteronomio 32, 35. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto está de acuerdo con el plan de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.